Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo del curso de mecánica teórica. Hoy vamos a definir los corchetes de Poisson, vamos a ver sus propiedades y lo que es más divertido, vamos a ver qué relación muy intensa tiene con la mecánica cuántica. Pues nada, empezamos. Vamos a empezar haciéndonos la siguiente pregunta. Imaginad que tenemos una función cualquiera que depende de Q, de P y a lo mejor del tiempo. Imaginemos, por ejemplo, pues no sé, que es, por ejemplo, pues Q por P al cuadrado más 2T, por ejemplo. Me lo estoy inventando, ¿eh? Esto es simplemente un ejemplo. Pero esto, digamos, ¿cómo lo interpretamos, no? Bueno, en el contexto de la mecánica de Hamilton podemos imaginar una especie de espacio formado por las Qs y las Ps y que la gente suele llamar espacio de fases. Entonces, un punto aquí cualquiera nos da una Q y nos da una P. Entonces, si por lo que sea este punto inicia cualquier tipo de ruta por este espacio, a lo largo del tiempo, o sea que por ejemplo en el tiempo 0 estaba aquí y en el tiempo 7 está aquí, pues a medida que va pasando el tiempo nos va dando diferentes puntos de este espacio de fases. Entonces esta curva está parametrizada por el tiempo, tanto para la Q como para la P. Hasta aquí, digamos, también está inventado todo. Pero si resulta que estas Qs y estas Ps cumplen esto, entonces esta curva ya no es cualquier curva, sino es una curva posible, una curva, vamos a llamar, real, del movimiento de un sistema. Así que entonces, volviendo a nuestra función de aquí, podemos asociar a cada uno de estos puntos, a cualquiera de estos puntos, como cualquiera de ellos tiene o está definido por una Q, una P y un tiempo, pues entonces podemos asignar a cada punto de la curva un valor de F. Entonces podemos imaginarnos que si la partícula es una persona, pues lleva una maleta en donde tiene un cierto número F, que a medida que este señor se va moviendo por el espacio de fases, pues este número va cambiando. Entonces nos preguntamos a qué ritmo va cambiando esta función a medida que este señor se va moviendo por el espacio de fases. Vale, pues esto en realidad es una tontería, porque como esta función decimos que depende de Q, de P y de T, pues entonces primero derivamos con respecto de Q por la derivada de Q, más la derivada de F con respecto de P por la derivada de P, más la derivada de F parcial con respecto del tiempo. Y si decimos que esta curva es la curva real, entonces se cumplen estas ecuaciones y podemos poner que F punto en realidad es parcial F parcial Q y Q punto pues es parcial H parcial P, y como P punto tiene aquí un menos lo pongo aquí y ponemos también esto que no se nos olvide. Así que si queremos saber si la función cambia o no, tenemos que hacer estas cuentas. Entonces, en nuestro ejemplo concreto, pues esto sería P al cuadrado 2QP más 2. Es decir, que para saber si la función esta cambia o no con el tiempo, necesitamos saber cuál es el hamiltoniano para poder calcular estas derivadas. Y quién sabe, a lo mejor el hamiltoniano es tal que al sustituir aquí en todo esto, pues a lo mejor da menos 2, que más 2 da 0, ¿no? Podría ser. O sea, de hecho me podría inventar un hamiltoniano de manera que diera menos 2 esta derivada, ¿no? O sea que, cuidado, porque lo que quiere decir esto, bueno, son varias cosas. La primera es que podemos definir una función según las variables Q, P y T, y aunque aparezca explícitamente el tiempo, podría ser que no cambie en el tiempo. O, aunque no aparezca el tiempo, pues podría ser que no se conserve igual. O sea, todas las posibilidades están abiertas. Eso es la primera cosa. Y la segunda cosa
es que yo me imagino, y ahora esto es una historia inventada de lo que podría haber pasado, pues yo me imagino a Poisson investigando sobre este tipo de cosas y viendo que esto salía todo el rato, esa estructura. Entonces me imagino él diciendo, bueno, mira, vamos a hacer una cosa, como esto aparece todo el rato y no tengo ganas de escribir, déjame llamar a eso corchete. Y entonces pongo aquí una llave y defino, si tengo una cantidad o una magnitud A y otra magnitud B y lo rodeo de corchetes, esto va a querer decir la derivada de la primera cosa con respecto de Q por la segunda cosa con respecto de P menos la derivada de la primera cosa con respecto de P y la derivada de la segunda cosa con respecto de Q. De manera que así cada vez que salga eso, pues no tengo que escribir tanto. Esto simplemente será, fijaos, FH, FH, AB, AB, y aquí QP, PQ, QP, PQ, ¿no? Por tanto, esto es lo mismo que FH más la parcial de F con respecto de T. Y esto, digamos, sería la fórmula que nos dice la evolución con el tiempo de cualquier magnitud definida a partir de las Qs, las Ps y el tiempo. O, si queréis, definida en el espacio de fases, con Qs y Ps. Pero claro, ¿y si resulta que hay más dimensiones? No solo una Q y una P, sino que hay dos Qs o dos Ps, o tres Qs y tres Ps, ¿no? Bueno, de hecho, en todos estos vídeos estoy haciéndolo todos con una única Q y una única P, pero es que la generalización es muy fácil. Simplemente aquí ponemos un sumatorio para contemplar todas. Muy bien, yo no sé si era o no consciente Poisson de que con esta inocente definición revolucionó la mecánica teórica para siempre, y no solo eso, sino que abrió las puertas a la mecánica cuántica, a la teoría cuántica de campos, etc. Es decir, aquí, en esta inocente definición, está codificada la estructura más profunda de la mecánica teórica, más allá incluso de la propia mecánica teórica. Entonces, para poder ver un poco todo eso, empecemos primero por las propiedades que cumple este corchete y vamos haciendo algún ejemplo y construyendo las cosas para que veáis la grandeza de este corchete. Entonces, para hacer que las definiciones sean fáciles, déjame recurrir a lo que podríamos llamar notación simpléctica, que ya la usé el otro día, que era básicamente que llamaba Z a Q y P. Lo que pasa es que ahora vamos a ampliar a todas las Qs y Ps que hayan, por tanto Z ahora pues será pues todas las Qs, Q1, Q2 hasta la Qn y luego vendrían las Ps, pues P1, P2, P3 hasta Pn. ¿Vale? O sea que cada vez que veáis una Z pequeña, pues hay que imaginarse todas las Qs primero y todas las Ps después. Y si hacemos una transformación canónica, pues entonces la Z mayúscula pues será exactamente lo mismo. Primero las Qs grandes y luego las Ps grandes. Y simbólicamente dejadme seguir poniendo esto porque digamos la forma es la misma. Una vez yo pongo una Z, ya no importa si tiene solo 2, 4 o 140.000. Vale, también vimos que Z punto, al ser Q punto y P punto, y al cumplir las ecuaciones de Hamilton, pues esto claramente es la derivada de hamiltoniano con respecto de P y menos la derivada de hamiltoniano con respecto de Q. Y recordad que hacíamos el truco este de poner la J y aquí pues la derivada de H con respecto de Q y la derivada de H con respecto de P. Entonces, claro, esta J, cuando tenemos un montón de Qs, ¿qué pinta tiene? Cuando solo hay dos bichos, un bicho Q y un bicho P, la matriz J era 1 menos 0, 1 menos 1, 0. Pues cuando hay más bichos, entonces la matriz J genérica es introducir aquí la identidad e introducir aquí menos la identidad, y esto es una matriz de n por n. Y esto también, n por n. De forma que si tenemos, por ejemplo, dos variables, o sea, Q1, Q2, P1 y P2, pues entonces J será 1, 0, 0, 1, o sea, la identidad en dos dimensiones, y menos 1, 0, 0,
menos 1, o sea, la menos identidad de 2 dimensiones. Y esto 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Perfecto. Pues bien, por un lado tenemos eso, y también llamábamos a esto la derivada de h con respecto de z en plan nomenclatura. Vale, hasta aquí es más o menos todo lo que ya hice, pero siempre va bien hacer un pequeño repaso. Así que en nomenclatura simpléctica, lo de simpléctico es como la gente le llama a esta estructura, ¿eh? Vale, pues tendríamos esto, muy bien. Entonces vamos a inspeccionar el corchete AB, a ver qué pinta tiene y cuál sería su versión simpléctica. Vamos a hacerlo en una dimensión, porque lo mismo que digamos se puede hacer en varias dimensiones, generalizarlo fácilmente. Bueno, tal como está puesto esto tiene toda la pinta de que igual podríamos hacer así. Poner parcial A con respecto de Q y parcial A con respecto de P, formando un vector fila. Y aquí el vector columna, pues con lo que falta, parcial B, P y menos parcial B, Q. Y como esto está desordenado, primero las P y luego las Q si no nos gusta, utilizamos el truco de la J. Así que podríamos decir, bueno, pues entonces nuestra definición simpléctica del corchete de Poisson sería poner a este señor, que es básicamente la derivada de A con respecto de Z, pero como está puesto en forma de fila, es decir, que está traspuesto, pues entonces le ponemos la T de traspuesto. Ponemos la J y esto pues no está traspuesto, o sea que simplemente es parcial B con respecto de Z. Perfecto, pues esta sería nuestra definición alternativa o simpléctica, si queréis. Pero nos salta una alarma, que es la alarma de la consciencia, que dice, cuidado, esta definición que vale para las zetas pequeñas también vale para las zetas grandes, es decir, cuando hayas hecho una transformación canónica. Y la voz de la conciencia sigue diciendo, porque claro, si resulta que la forma en otras variables mayúsculas no es la misma, pues esto es una definición que no sirve absolutamente de nada. Porque en física, digamos, cuando hacemos este tipo de definiciones que pretenden ser universales, deben ser fórmulas que intenten conservar la forma en otro sistema de referencia, que básicamente cambiar de minúsculas a mayúsculas se podría interpretar como un nuevo sistema de referencia, por así decirlo, ¿no? Bueno, pues eso es una buena cuestión que vamos a mirar a ver si se cumple o no. O sea que lo que nos preguntamos en el fondo ¿es invariante nuestro corchete bajo transformaciones canónicas? Muy bien, vamos a responder esta pregunta y voy a coger primero lo que hay aquí dentro del paréntesis y de hecho también lo que hay aquí. Entonces digo, a ver, parcial A con respecto de Z, esto si utilizo la regla de la cadena será pues parcial A con respecto de Z mayúscula por la derivada de Z mayúscula con respecto de Z, y si nos acordamos y tenemos en cuenta que esto es un vector columna y que esto también es un vector columna, entonces esto necesariamente tiene que ser una matriz, de forma que una matriz por un vector de otro vector. Pero esta matriz, porque quizá no la reconozcáis, pero si os digo que es del estilo cosas mayúsculas entre cosas minúsculas y es una matriz, pues claramente podemos decir, pero si es la matriz M, correcto, es la matriz M, que son las derivadas de las mayúsculas con respecto a las minúsculas. Y entonces pongo esto amarillo para que quede claro que ahora estamos trabajando en el mundo mayúsculo, donde las cosas son amarillas. Y si queréis pongo esto verde para recordar que estamos con las variables minúsculas. En todo caso, al final hemos obtenido esta expresión y si hacemos la misma operación tendremos finalmente que la derivada parcial de b con respecto de c también se puede poner pues m por parcial b con respecto de las variables mayúsculas. Y ahora vamos a transponer esto
que en realidad es transponer esto. Y este lo vamos a dejar igual porque aquí no hay nada traspuesto. La traspuesta de esta señora pues va a ser invertir el orden y transponer. Y ahora lo único que tenemos que hacer es sustituir en esta expresión y por un lado tenemos la definición que hay aquí, vamos. Pero por otro lado, si utilizamos este resultado y este resultado, pues simplemente sustituimos. Y si resaltamos la J esta en azul, que era como creo recordar que lo puse, pues la tenemos aquí en medio. O sea, simplemente he sustituido todo este señor por lo que es y he sustituido este señor por lo que es, nada más. Y he dejado la J en medio, que era lo que había inicialmente. Y como ya veis, efectivamente, por ser una transformación canónica, entonces eso se transforma en una J. Es la transformación estrella, vamos. Entonces, lo importante de esta expresión es que si borro los pasos intermedios, lo que obtengo es una expresión que tiene la misma forma. Esta forma y esta forma es exactamente la misma. Coja usted, derive a con respecto de las variables en cuestión y transponga. Lo mismo, coja a, derive con respecto a las variables que usted esté trabajando y transponga. Multiplique por j y luego derive con respecto de las variables la otra función, la b. Lo mismo, la misma forma. Eso significa que esta expresión, el corchete de Poisson, que sale de una forma inocente, recordad que el corchete de Poisson ha salido al investigar cómo cambian las cosas con el tiempo, o cómo cambian las funciones definidas en el espacio de fase en función del tiempo. Y ha resultado ser que esta definición es universal. Cuando digo universal, me refiero a que vale para cualquier conjunto de coordenadas, siempre y cuando se haya obtenido a partir de una transformación canónica de las antiguas coordenadas. Por tanto, la respuesta es sí. El corchete de Poisson es invariante bajo transformaciones canónicas. Y esto tiene una importancia tremendísima, como ya veréis. Y lo que tiene también mucha importancia son las propiedades del corchete de Poisson. Porque precisamente esas propiedades van a definir lo que se llama un álgebra de Lie. Un álgebra de Lie, digamos, que parece así una cosa muy sofisticada, en realidad ya lo hemos estado viendo. Un álgebra de Lie básicamente son, por así decirlo en plan sencillo, son aquellas magnitudes que se conservan dado un hamiltoniano o lagrangiano, ¿vale? Esas magnitudes forman un álgebra de Lie. Dejémoslo de momento como si no hubiera dicho nada, porque no quiero liar. Ahora lo único que voy a hacer es definir unas propiedades y simplemente a unas ciertas estructuras matemáticas que tienen estas mismas propiedades se le llama álgebra de Lie. El álgebra de Lie es un protagonista fundamental en teoría cuántica de campos, en mecánica cuántica, en relatividad, etcétera, etcétera. Pero eso ya llegará. ¿Cuál es la primera propiedad? Pues que el corchete de Poisson de dos señores es menos el corchete de Poisson de los señores cambiados de orden. La demostración es sencilla porque si voy aquí de nuevo, aquí veo que si yo esto de aquí me da por hacer la traspuesta, pues esto cambiamos de orden y hacemos la traspuesta. Y la traspuesta de la traspuesta es ella misma. Y si os acordáis, la J traspuesta era 0 menos 1, 1, 0, que es lo mismo que menos ella misma. Así que si utilizamos esta propiedad, nos aparece aquí un menos y desaparece la traspuesta. Y esto es menos, y si os fijáis, esto tiene la misma definición que el corchete de Poisson, solo que aquí hay B y aquí hay A, en vez de A y B, digamos, ¿no? Pues esto es... Mientras que aquí tendríamos pues el corchete de Poisson AB, pero el corchete de Poisson, y este es el truco, esto de aquí es un escalar, lo que hay aquí dentro. Porque recordad que esto es una matriz en forma de fila, la J
es una matriz cuadrada y esto es una matriz en forma de columna. Esto es una matriz K por K. Esto es una matriz K por 1 y esto 1 por K. Y entonces la multiplicación de matrices de este orden nos da una matriz 1 por 1, o sea, un número. Por ejemplo, 3. Y claro, ¿cuál es la traspuesta de 3? Pues 3. Digamos, se queda exactamente igual. Por lo tanto, la traspuesta de un escalar no afecta para nada y se queda exactamente igual. Pero hemos hecho la traspuesta para obtener esto, que es para demostrar la propiedad en cuestión. Perfecto, ya tenemos la primera propiedad. Voy a apartar esto por aquí. Y la segunda propiedad es que si multiplico por un número constante, alfa es un número constante, a más otro número constante b por b, y hago el cochete de Poisson con una función c, esto es lo mismo que alfa a c más beta b c. Vale, para demostrarlo vamos a coger este señor de aquí y decimos, bueno, todo lo que antes era la a esta de aquí, pues ahora en realidad es todo esto. O sea que esto es parcial z de alfa a más beta b, y cuando hayamos acabado hacemos la traspuesta, ¿vale? Estoy mirando aquí, vale, pero esto como es una derivada cumple las reglas de la derivada, que es básicamente que alfa puede salir fuera perfectamente y nos queda parcial a con respecto de z, y lo mismo con esta constante, parcial b con respecto de z, ¿vale? Porque, insisto, esto es una derivada, entonces cumple que la suma de derivadas es la derivada de la suma, etcétera, etcétera. Y traspuesto. Y cuando queremos transponer la suma de algo, pues es la suma de las traspuestas. Esto es un número que se queda exactamente igual. Y entonces aquí nos queda parcial a z traspuesto más beta se queda igual porque es un número, y la traspuesta de esta señora. Y entonces, cuando ya queremos calcular este corchete, pues vamos a coger todo lo que tiene que ver con este señor, que es básicamente derivarlo con respecto de z y transponer, o sea, todo esto que hemos hecho, multiplicado por la j que tenemos aquí y multiplicado por esto, pero que ahora es c quien hace de ese papel, que será parcial c con respecto de z. Y aquí fijaos lo que va a pasar. Aquí tenemos alfa por esto, por j y por esto. Pero esto, la j y esto es precisamente el corchete de Poisson de la a con la c. Ahora ponemos la beta y precisamente esto por la j por esto es el corchete de Poisson de b con c. Y entonces queda demostrado. Y ahora la propiedad 3, que dice que a multiplicado por b, c es lo mismo que a, b, c más a, c, b. Entonces, para que podamos hacer aquí la demostración, dejadme poner que esto de aquí, el cochete de Poisson, déjame ponerlo así, parcial a traspuesto j parcial b, ¿vale? Esto es una manera de simplificar el parcial a, parcial z, para ir más rápido. Perfecto. Pues entonces, el señor este, a, b, c, por definición será parcial a, b, y transponemos una vez hemos acabado por la j y luego parcial c. Pero la derivada de un producto es la derivada del primero por el segundo sin derivar más el primero tal cual por la derivada del segundo, y cuando hayamos acabado transponemos. Aquí tenemos la j, aquí parcial de c. Perfecto. Pero cuidado porque a todos los efectos, tanto la b como la a son números, o sea, escalares. ¿Vale? Recordad que la b o la a es una función normal y corriente.
Hemos empezado este capítulo diciendo que f de qp, digamos, era, no sé si he puesto qp al cuadrado, es decir, la a podría ser perfectamente esto, una función, o sea, un escalar. Lo digo porque al hacer la traspuesta no va a influenciar para nada. Así que tendremos b normal y corriente. Eso sí, esto sí que como es un vector, va a quedar traspuesto, la a normal y corriente y esto traspuesto. Y todo esto multiplicado por j parcial c, o sea que tendremos b parcial a traspuesto j parcial c, hecho este por este, y ahora hacemos este por este. A parcial b traspuesto j parcial c, y si recuperamos la definición, esto de aquí es precisamente el corchete AC y esto de aquí es el corchete. Y claro, uno podría decir, ah, vale, pues entonces será B AC más A BC, ¿no? Sin embargo, yo he puesto la A la izquierda y aquí a la derecha. Vale, esto es muy importante, lo que voy a decir. Así que voy a poner un asterisco para que quede constancia de que lo que voy a decir es muy relevante. Yo he calculado esto suponiendo que A por B es lo mismo que B por A, lógicamente. Si estos son un par de funciones, pues da igual cómo las multipliquemos, da igual el orden, ¿no? Pero imaginemos por un momento que hay alguna magnitud por ahí, o magnitudes, que no conmuten, digamos, que no sea lo mismo, ¿no? Como la A está a la izquierda, siempre tenemos que ponerla a la izquierda de donde esté B. Y lo mismo con la B tiene que estar siempre a la derecha de A. Aquí lo está y aquí también, ¿vale? Esto sería el criterio para tener en cuenta tanto si conmuta como si no conmuta. O sea, esto es verdad siempre, mientras que esto solo sería verdad si A por B es lo mismo que B por A. Por tanto, vamos a mantener esta definición como la genérica, porque así vale para todo. Y la cuarta propiedad la voy a proponer como ejercicio, que se llama la identidad de Jacobi, que dice así. Vamos a poner aquí 3 señores de estos y aquí ponemos las letras que queramos, por ejemplo A, B y C. Pues ahora lo que hay que hacer es ir, digamos, moviendo como en una ruleta, digamos, ¿no? Entonces, después de la A viene la B y luego la C, ¿no? Luego, si hubiéramos puesto la A, pues después de la A viene la B y volvemos atrás y ponemos C. Y si la A la hubiéramos puesto aquí, pues entonces vamos para acá y luego viene la B y luego viene la C. Es decir, que hacemos una permutaciones cíclicas que se llama, ¿vale? Pues esto es válido para cualquier A, B, C. Y esta es la identidad de Jacobi que os dejo como ejercicio. Y es muy interesante hacerlo esto como ejercicio porque son 3 o 4 líneas y así cogéis un poco de soltura pues con esta nomenclatura y bueno, y comprobáis que estáis siguiendo perfectamente todo el asunto. Perfecto. Y ahora viene un momento histórico, porque voy a poner un ejercicio, pero para los matemáticos y matemáticas que hay en la sala. Y si todo va bien, es un ejercicio con el que se supone que vais a disfrutar mucho porque es relativamente sencillo. Pero es que es importantísimo porque tiene que ver con la mecánica cuántica. Pues bien, el ejercicio dice lo siguiente. Si además de 1, 2, 3 y 4 queremos una quinta propiedad, que es que A, B no es lo mismo que B, C, o sea que los elementos estos o las funciones estas no son conmutativas, es decir, que el producto no es conmutativo, entonces inexorablemente, si nosotros queremos definir algo así como un corchete de Poisson, pero que no es el corchete de Poisson, porque esto será una operación abstracta que no tengo ni idea de lo que vale, ni lo que es, ni nada, de hecho la tengo que construir, pero queremos que cumplan estas propiedades. Bueno, pues el teorema que me gustaría que demostrarais es que esta operación nueva que estoy construyendo necesariamente tiene que ser igual a una constante multiplicado por A por B menos B por A. Y cuando digo constante,
Me refiero a que si yo, por ejemplo, cojo, no sé, pues A por C, pues esto, aparte de darme AC menos CA, si esta constante, por ejemplo, queremos que sea 3, pues aquí también va a dar 3. Es decir, que es una constante universal. O sea, que vale para todo, elegido un conjunto con elementos A, B, C, D, y elegida el valor de la constante, 7, por ejemplo, pues entonces cada vez que haga esta operación paréntesis, digamos, pues me va a dar ese 3 o esa 7 o lo que sea, siempre, y luego esto de aquí. Repito, el enunciado del ejercicio es demostrar que cualquier operación definida de esta manera para un par de elementos de un conjunto que cumplan 1, 2, 3, 4 y 5, inexorablemente nos da que esto es proporcional a cuadrado triángulo menos triángulo cuadrado, en donde la constante es universal. Este teorema, que parece muy inocente, en realidad codifica el tránsito a la mecánica cuántica. Porque claro, ¿qué es la mecánica cuántica? Pues la mecánica cuántica es una teoría, pero es una teoría que debe sustentarse en algo, digamos, ¿no? Entonces, fijaos lo que ha pasado aquí. Nosotros tenemos la mecánica teórica que proviene, digamos, de Newton. O sea, las leyes de Newton serían como el abuelo de la mecánica teórica, un abuelo superpoderoso, pero un abuelo. Entonces, hemos ido yendo hacia arriba con lagrangianos, hamiltonianos y tal, y hemos llegado al concepto universal de corchete de Poisson. Entonces, este concepto de corchete de Poisson, junto con las propiedades 1, 2, 3 y 4, es una cosa que crea una estructura muy sólida. Entonces, lo que se hizo a principios del siglo XX para construir una nueva teoría, la teoría cuántica, es decir, vamos a intentar inventarnos, y esa es la palabra, inventarnos un sustituto del corchete de Poisson y que sea completamente abstracto y que llamaron así. Pero claro, me imagino que la primera persona que se inventó o que estaba pensando en esto no tendría la más mínima idea de cómo definir esto, ni siquiera qué es esto, digamos, ¿no? Pero gracias a este teorema, pues claramente esto debería ser algún tipo de constante universal por AB menos BA. Y entonces luego vino todo el asunto de que la mecánica cuántica en realidad daba valores discretos, tal. Y entonces vino la idea después de que quizás sería interesante trabajar con operadores autoadjuntos, que es básicamente el formalismo de Liouville, que nos dice que si tenemos un operador autoadjunto, entonces podemos, entre comillas, diagonalizarlo. Y entonces resulta que tenemos una serie de funciones en las que se puede definir un producto escalar y esas funciones son ortogonales y resulta que esa diagonalización en estas funciones que hacen como de base, digámoslo así, base ortogonal, pues tengamos asociados unos valores propios que resultan ser reales. Y entonces alguien tuvo la feliz idea de, creo que fue Heisenberg, de que podíamos decir que estos valores propios son las mediciones troceadas o cuantos, digamos, ¿no?, de una cierta magnitud que vendría asociado de alguna manera con un operador autoadjunto. Bueno, en fin, todo esto lo estoy diciendo en plan por placer y en plan rápido, no espero que se entienda nada, pero esto ya lo haremos más adelante. Y bueno, entonces claro, con toda esta estructura, digamos, faltaba el corchete de Poisson de la teoría, por así decirlo, ¿no? Y entonces se vio que eligiendo esto y eligiendo que esta constante fuera 1 partido I por la constante de Planck, pues esto permitía que toda la teoría fuera coherente y que se inspirara en la estructura profunda de la mecánica teórica. Es decir, que ese teorema es la leche en verso. Entonces, para que esto no sea tan abstracto, déjame poner un ejemplo en plan toy model para que veáis algo así como cómo inventarse una teoría en 10 minutos o en 5 minutos y que tenga el espíritu del corchete de Poisson, ¿no? Vale, bueno, lo primero que hacemos es, vamos un momentito al corchete de Poisson. Imaginad que quiero calcular el corchete de Poisson de Q con P. Vale, entonces, ¿qué tendremos?
como este vector nos dice que tenemos que derivar la a, que en este caso la a, pues es q, con respecto de z, por tanto la derivada de q con respecto de q y la derivada de q con respecto de p, y luego transponer, después la j, que es 0, 1, menos 1, 0, y luego la p es, tenemos que poner la derivada de p con respecto de q, la derivada de p con respecto de p, y esto es muy fácil porque la derivada de q con respecto de q es 1, la derivada de q con respecto de p es 0, porque son variables independientes, y aquí lo mismo, 0 y 1. Entonces esto nos da 1, 0, 0, 1, menos 1, 0, 0, 1. Esto nos da 0, 1, 0, y multiplicado por el 1, 0 que está aquí esperando, pues esto nos da 1 por 1 más 0 por 0, o sea, 1. Es decir, que el corchete de Poisson de Q con P nos da 1. ¿Qué pasaría si hiciéramos lo mismo pero con Q? Bueno, pues no es muy difícil ver que cuando yo sustituyera la Q aquí con respecto de Q, pues fantástico, me va a dar 1, pero al poner Q con P me va a dar 0, y aquí esto me va a dar 0, es decir que todas las combinaciones hacen que esto dé 0, por tanto, creedme que esto da 0, y si no, comprobarlo, ya veréis, es muy fácil, y P con P también da 0. Vale, y esto es corchete de Poisson puro y duro, por tanto, mecánica clásica, por así decirlo. O sea, Newton. Vale. Y ahora estamos juguetones y queremos crear una teoría. Y entonces para nosotros crear una teoría podría ser, por ejemplo, sustituir estas Qs por algo, llámale por ejemplo caja, y sustituir estas Ps por algo, por ejemplo un triángulo, y sustituir lo que es el corchete de Poisson por algo que por simplicidad, para hacerlo bonito, pues le pongo corchete, por ejemplo. Bueno, no sé, de hecho esto serían llaves y esto corchete, y la gente le llama corchete, pero bueno, da igual, la operación está con un corchete, digamos, de manera que tenga las mismas propiedades que esto. Por lo tanto, se tiene que cumplir que la cajita con el triángulo, para este corchete que aún no tenemos ni idea de cuál es, tiene que ser 1, inspirados en esto, y que cajita con cajita es igual a 0, y que triángulo con triángulo es igual a 0. Pero claro, el teorema de antes nos dice que yo siempre puedo poner este pariente lejano del corchete de Poisson como una cierta constante, que voy a seleccionar 1 para hacerlo fácil, de el producto de esta cosa por esta cosa menos el producto al revés. Por tanto, esto nos lleva ya a la pregunta de qué narices puede ser esta caja y qué puede ser este triángulo, para que al final me dé 1, que es lo que quiero, inspirado en nuestro primo hermano Poisson. Entonces, como estamos jugueteando y estamos creando una teoría, ¿qué pasa si ahora queremos que la caja y el triángulo sean, entre comillas, operadores que actúan sobre funciones? Y además que sean operadores lineales. Es decir, que este objeto actuando sobre una función más otra función sea lo mismo que este señor actuando sobre la función más este señor actuando por esta función, y si está multiplicado por un número, pues que se pongan aquí, etcétera, ¿vale? La propiedad de linealidad típica. Bueno, pues de los operadores más facilones que nos podemos inventar, pues está, por ejemplo, el decir, no sé, la derivada con respecto de x, por ejemplo, ¿no? O la x a secas. Estos son operadores lineales. Incluso x al cuadrado más 4 también sería un operador lineal. ¿Por qué? Pues porque si yo digo, venga, x al cuadrado más 4 actuando sobre la suma de dos funciones, pues esto es simplemente pues x2 más 4 actuando sobre la función más el mismo, entre comillas, operador actuando sobre esta. O sea, esto es lineal. Y luego la derivada con respecto de x también es lineal, porque la derivada de una suma es suma de derivadas. Muy bien, pues va, tenemos ya estos dos operadores súper sencillitos. Entonces, ¿qué hacemos aquí?
Bueno, pues vamos a identificar, por ejemplo, este como si fuera la cajita y este como si fuera el triángulo. Y entonces, como son operadores que actúan sobre funciones, pues diremos que estos bichos van a actuar sobre las funciones. Así que va a ser, primero actúa el señor este sobre la función f y luego actúa este. Y después al revés, porque hemos definido el primo hermano del corchete de Poisson, lo hemos definido así. Así que entonces tendremos esto. Muy bien. Y si ahora decimos, venga, ¿qué es la caja? Pues la caja es la derivada con respecto de x. ¿Qué es el triángulo? Pues es la x. Y luego tenemos la función. Y luego, ¿qué es el triángulo? La x. ¿Qué es la caja? La función. O sea, la derivada, perdón. Y aquí la función. Entonces esto lo que nos dice es, deriva esto de aquí. Es decir, puesto en nomenclatura tipo bachillerato, derivar esta cosa de aquí. Y aquí tenemos derivar simplemente la función. Entonces vamos a desarrollar esto, la derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero tal cual por la derivada del segundo, y luego copiamos esto tal cual, esto se va con esto y nos queda f. O sea que la conclusión es que si aquí ponemos en vez de caja la derivada con respecto de x y aquí en vez de triángulo ponemos x, hemos visto que esto, desarrollando tal, nos da la función. Entonces, podemos decir que si esto tiene que ser válido para cualquier función, entonces necesariamente este corchete tiene que ser equivalente a 1. Porque solo si esto es 1, actuando sobre la función, da la función. Y entonces encontramos lo equivalente a esto. Vamos a probar estas dos en un momentito. Si cogemos, por ejemplo, caja con caja, parcial x con una función, esto lo que nos dice es deriva menos al revés sobre la función. Y esto es la segunda derivada menos la segunda derivada, por tanto esto es 0, perfecto. Y si hacemos x con x sobre la función, pues esto es multiplica x por x y multiplica x por x al revés. Y luego actúa sobre la función. Entonces esto claramente es 0 por la función, o sea 0, y también cumple. Entonces, ¿cuál es la conclusión de todo este asunto? Es que estaríamos creando en este modelo de juguete una teoría que trabaja con operadores sobre funciones, operadores lineales sobre funciones. Y entonces en esa teoría esos operadores cumplen, de hecho cumplen las tres, cumplen las reglas del corchete de Poisson, y entonces ya llega el paso maestro, ya que esta gente cumple con esto, pues entonces es lógico decir que parcial con respecto de x lo asociemos de alguna manera a la q y que la x la asociemos con la p, ya que es, digamos, un copy-paste o una correspondencia biunívoca, digamos, a estas relaciones de computación, ¿no? Claro, alguno de vosotros se tiene que estar asustando bastante porque en el cole, cuando se enseñan mecánica cuántica, os dicen que la P, digamos el operador P, es igual a menos I por H barra parcial X. Es decir, salvo la I y la H barra, la P es la que se asocia a esto, ¿no? Y efectivamente, así es. Lo que pasa es que recordad que yo estoy creando una Toy Model Theory, ¿no? Es decir, estoy jugueteando y me estoy inventando mi propia teoría, ¿vale? Esta teoría no la hagáis caso, esto no tiene nada que ver con la cuántica. Es solo para que veáis que yo puedo inventarme pues una teoría que sea eso. Y puedo decir perfectamente que puedo llamar a un operador energía, digamos, ¿no?
como aquel que sea pues x al cuadrado partido 2m. Básicamente, ¿por qué? Porque como en mi teoría el operador x está asociado con el momento, pues entonces la energía tiene que ser eso. Y si le quiero meter, por ejemplo, una energía potencial tipo muelle, ¿no? Pues sería k medios, y aquí habría que poner la x al cuadrado, pero la x en nuestro caso es esto. Por lo tanto, sería la segunda derivada con respecto de x. Y este sería mi operador energía en mi toy model, ¿vale? Entonces, esto es solo un ejemplo para que veáis cómo construir una teoría de juguete que tenga el espíritu del corchete de Poisson. Y para que no os hagáis un lío, dejadme recordaros en 30 segundos que para pasar de Poisson a la mecánica cuántica, lo que se hizo primero es decir que las variables o las cosas abstractas con las que vamos a trabajar no conmutan, eso por un lado, y segundo, que íbamos a trabajar en vez de con los números reales, pues íbamos a trabajar con los números complejos. Y la razón por esto ya la diré en algún momento, pero tiene que ver con el hecho de que con los números reales no podemos definir las propiedades de conmutación de forma satisfactoria sin complicarnos la vida. Esto no lo voy a decir ahora porque sería demasiado largo. Creedme que la elección de los números complejos es simplemente para poder satisfacer estas reglas de conmutación fácilmente, no por nada más que eso. Y entonces lo que se hace en la mecánica cuántica es asociar a, digamos, el primo hermano QP igual a 1 que teníamos en la teoría clásica, pues pasa a ser en la teoría cuántica, pues QP, que es QP menos PQ, y que es I, el número imaginario, por H barra. La razón de que haya una I tiene que ver con los números complejos, y la razón de que haya un H barra es para que podamos hacer, conceptualmente al menos, el límite cuando H barra tienda a 0, que eso va a querer decir que el conmutador este daría 0, y quiere decir que QP menos PQ da 0, o sea que QP sería igual a PQ, es decir, que las variables conmutarían, ¿vale? Y conmutar, que las variables conmuten es Newton de toda la vida, ¿vale? Y además que la constante de Planck nos dice el ámbito o la escala en la que estamos trabajando y los fenómenos cuánticos son o no importantes. Pero bueno, eso sería otro cantar. Solo quería juguetear un poco para que veáis lo importante de los corchetes de Poisson. Y esto solo acaba de empezar, porque cuando sigamos los cursos de teoría cuántica de campos, entonces ahí introduciremos también nuestros primos hermanos corchetes de Poisson en los campos para cuantizarlos. Y por cierto, ya con esto acabo este vídeo larguísimo. Deciros que cuando pasamos de nuestros primos hermanos de Poisson a los conmutadores cuánticos, a esta operación de pasar de aquí a aquí se le llama cuantizar. Cuantizar una teoría. Pero de esto no os preocupéis, que hablaremos en el curso de teoría cuántica de campos, que cuando acabe el curso de mecánica teórica seguiré dándole una buena embestida a teoría cuántica de campos para seguir disfrutando relativísticamente también. Perfecto, pues nada, muchas gracias por ver este vídeo y hasta el siguiente.